Vamos a hablar ahora con una mujer que se casó a los 15 años con el hombre que se convertiría en el mayor delincuente de todos los tiempos. Un hombre que acumuló una fortuna tan inimaginable que mandaba flores a su mujer en avión. Y lo hacía casi a diario. Esta mujer tuvo a su primer hijo a los 16, se quedó viuda con 33 y tuvo que negociar su vida y la de sus hijos con los hombres más peligrosos del planeta, concretamente con los narcos colombianos, con el gobierno de su país y también con Estados Unidos. Durante los siguientes 20 años vivió en otro país con una identidad secreta. Ustedes ya saben quién es. Lo que no sé es a estas alturas si sabrá ella quién es. María Isabel Santos Caballero, antes Victoria Eugenia Henao, la Tata, la viuda de Pablo Escobar. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo debo llamarla? ¿Cómo te sientas cómodo? ¿Y usted cómo se siente cómoda? ¿Usted quién es? María Isabel Santos. Son muchos años con Son esa muchos segunda años. identidad. Es- Usted ha tenido muchas vidas. Tiene un poquito de agua ahí sí. si lo necesita. Usted ha tenido muchas vidas, María Isabel. La niña colombiana educada, usted tocaba el piano de pequeña, la esposa del político de éxito, la del cruel narcotraficante, coleccionista de arte, la mujer perseguida, exiliada. ¿Cuántas vidas ha vivido usted? Muchas vidas en estos 58 años. Y por fin da un paso, y es contar usted qué es lo que vivió hasta ahora. ¿Por qué no había dado ese paso hasta ahora? Porque no había podido, necesité estos 25 años para reflexionar sobre mi historia, apoyada por mis maestros y profesionales. No tenía el coraje ni la fuerza para hacerlo y tuvieron que pasar estos 25 años para poder hacerlo. Su libro habla casi de un despertar feminista. Usted ha vivido cosas que afortunadamente la mayor parte de nosotros no vamos a vivir y ya con una edad, voy a decir si me permite, madura. Sí, absolutamente. ¿Despierta en usted la conciencia feminista? Sí, para mí despierta los derechos de la mujer, el recuperar la voz, que realmente yo siento que nunca la tuve y que este es el primer momento de mi vida donde yo empiezo a hablar. Nos ha costado mucho la documentación de la entrevista, nos ha costado mucho, María Isabel, discriminar lo falso de lo verdadero. Después de... hay muchas actrices que han interpretado a usted en la pantalla, en series, en documentales. ¿Cuánto de lo que se habla acerca de Pablo Escobar, cuánto hay cierto y cuánto hay falso? ¿En qué porcentaje? Realmente hay muchas imprecisiones en las series de televisión y eso fue uno de los motivos por los cuales también yo asumí el papel de contar lo que yo viví, lo que yo sentí al lado de él, porque está muy distorsionada la imagen. Mi hijo en el libro Infraganti tiene 40 imprecisiones sobre estas series de, bueno, de lo que viene sucediendo en ellas. ¿Cuántas veces le han preguntado si ha visto Narcos? Muchas veces, pero realmente la vi muy poco. Muy pocos capítulos porque son series que me conectan con la violencia y bueno, ya la viví tantos años en carne propia que me cuesta muchísimo tener ese coraje de volver a mirar. Es importante que hable de esa violencia. Últimamente nos gusta, disfrutamos con la violencia, la vemos y no pensamos que encierra realmente una historia dramática, la de su vida y la de su cárcel. ¿Su vida ha sido su cárcel? Mi vida ha sido mi cárcel, acompañada con mis hijos también que estaban muy pequeños y realmente vivimos más de una década encerrados en toda esta historia, muertos de miedo, con atentados terroristas, con intentos de secuestro. Eh, Fue muy tortuoso vivir así. ¿Usted lo recuerda cuando viaja a esa época y lo hace con este libro? ¿Cómo lo recuerda? Porque cuando van pasando, y le pasará a usted también, María Isabel, cuando pasa el tiempo,
uno casi que va construyendo su propia película, como una especie de PowerPoint, donde pasan las diapositivas con algunos momentos de la vida de uno, pero aparecen ya incluso ciertas nebulosas. ¿Usted cómo recuerda toda esa época? La verdad que haciendo este libro en estos 2 años fue una catarsis muy fuerte. Yo vivo en Buenos Aires con el río La Plata que tiene 50 kilómetros de ancho. Y yo digo que me lloré varios ríos La Plata volviendo a reconstruir esta historia, este dolor. Hubo momentos en que literalmente tenía que cerrar la computadora porque mis lágrimas y mi dolor no me dejaban continuar. O sea, fue muy fuerte eh, poder pensar, incluso con mi hijo, en algunos momentos nos sentábamos a trabajar juntos y ni él ni yo podíamos entender cómo habíamos transitado esta historia. Pero ha servido como una terapia, quizás, escribirlo y quitárselo un poco encima y sentir un poco mejor después de haber escrito el libro. Sí, ha sido una catarsis muy importante y yo creo que han tenido una gran influencia mis terapeutas o nuestros terapeutas también de familia, porque nos han mostrado y nos han ayudado a entender todo este dolor y a contenernos para no enloquecer. Antes de que Pablo Escobar se convirtiera en uno de los delincuentes más peligrosos de la historia, su fama era otra. Lo llamaban el Robin Hood paisa. De hecho, usted se enamora de un príncipe azul a la tierna y corta edad de 13 años, que parece que estamos hablando de otra época, de otro mundo, donde las niñas con 13 años escapaban de su casa y a los 15 se casaban con un señor que era 11 años mayor. El Robin Hood paisa, digo. Los partidos políticos se lo rifaban y el pueblo lo aclamaba por construirles campos de fútbol y hasta barrios enteros. Obras que está entregando Civismo Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales... Tenemos que hacer el ejercicio de viajar a otra época, porque casi todo el mundo sabía o sospechaba de dónde sacaba el dinero. El narcotráfico entonces, lo cierto es que no tenía tan mala fama. Así lo explicaba Humberto de la Calle, que fue vicepresidente de Colombia en los años 90. Al principio parecía una cosa de risa, había hasta cierta complacencia. Estas élites bogotanas, cuando sabían que había un señor por allá... Y así lo contaba la hermana de Pablo Escobar, que ha llegado a decir que ella no sabía que el narcotráfico era malo. Yo vine a pensar que el narcotráfico era malo, cuando empezaron a decir, 4 o 5 a decir que era malo, y empezó la prensa y empezaron a perseguirnos a nosotros. María Isabel, cuando viajamos a esa época, incluso las imágenes tienen otra textura, parece que estamos hablando de otro tiempo. La conciencia era distinta. ¿Usted cuándo se da cuenta de que todo lo que le rodea está lleno de crimen y violencia? Realmente mi vida tuvo un antes y un después a partir de la muerte del asesinato del ministro Rodrigo Lara Bonilla. El 30 de abril de 1984, nuestra vida ahí cambia para siempre. El 30 de abril de 1984. ¿Y en qué se convierte su vida? Yo tenía 8 meses y medio de embarazo y unos días después me tocó huir por la selva para atravesar Panamá y poder buscar un lugar donde tener a mi hija. Yo no entendía por qué tenía que huir si yo sentía que yo no había hecho absolutamente nada. Y los medios de comunicación hablaban sobre Pablo, pero tampoco lo tenía cerca para poderle preguntar, porque él me mandaba razones de que tenía que huir, que tenía que irme para un lugar o el otro, y yo simplemente tenía que moverme porque no tenía ningún poder de seguridad alrededor mío, sino era él. ¿Cómo era Pablo Escobar? Bueno, yo conocí a Pablo como el hijo del vigilante del barrio. Su suegro, es que nos lo contaba, déjeme decir que nos lo contaba hace unos segundos, su suegro era el sereno del barrio, lo que en España eran los serenos, la gente que vigilaba el barrio por la noche y tenía... El padre, o sea, su suegro, el padre de Pablo Escobar, era el sereno. Era el sereno, sí. Un hombre maravilloso, muy noble. Y conocí a Pablo en el barrio, un muchacho de barrio muy especial, muy seductor, muy romántico, un escritor, un poeta. Y bueno, a mi corta edad encontrarse una persona de esa manera era como encontrarse el príncipe azul. ¿Y usted huye de su casa?
Yo huyo de mi casa a los 15 años porque mi madre se opone y mis padres totalmente a esa relación, porque yo era muy niña. Y bueno, en mi ignorancia y en mi ingenuidad, en vista de que me dejaban ver muy poco a Pablo, él me dice que nos vamos de la casa, que él se quiere casar conmigo y yo me voy. Y empieza a vivir en un cuento de hadas al comienzo, pero al final no hubo lo de las perdices y la felicidad no termina así su cuento de hadas. No, el castillo mío siempre estuvo lleno de soledad, porque al final de todo esto fueron muy pocos los años que viví con Pablo físicamente. Y bueno, los últimos 9 años él vivió prófugo de la justicia y no podíamos convivir. Pero aún así trataba se veían muy ocasionalmente, lógicamente. Pero Sí, se muy veían. ocasionalmente, por cartas muchas veces, a veces pasaban muchos meses, por temas de seguridad en algunos momentos y otras veces por sus infidelidades, que aprovechaba las circunstancias para ser infiel. De toda la inmensa fortuna, porque hay que contar que a usted la justicia también trata de ajustar cuentas con usted, de toda la inmensa fortuna de Pablo Escobar, ¿queda algo? No queda nada, no queda nada. El Estado colombiano nos confiscó todas las propiedades de Pablo en Medellín, Colombia, y algunas cosas que quedaron, el cartel se quedó con ellas. Nosotros hicimos una paz que costó dinero y bueno, en la otra parte quedó en poder de ellos. Nosotros vivimos realmente una vida austera en Buenos Aires. Yo alquilo mi departamento todavía y me levanto a trabajar todos los días como un ciudadano común. ¿Y cómo rehace su vida? ¿Cómo vive usted en una cárcel durante muchos años, muchos años? Usted vive oculta, con el miedo en el cuerpo, tratando de proteger a sus hijos. Pero usted tiene que vivir, tiene que comer, como cualquier otra persona. ¿Cómo rehace su vida? A ver, realmente los primeros pasos tuve ayuda de mis padres, me colaboraron en esos primeros pasos y ya, bueno, había que trabajar, había que moverse. Yo me dediqué al coaching ontológico y bueno, me consultan las personas, van a mi casa, me movía en algunos momentos con el tema inmobiliario. Siempre fui una persona muy creativa y con mucha energía para sacar a mis hijos adelante mientras ellos se educaron, y hace ya más de una década que ellos viven por su propia cuenta. Cuando vuelve a Colombia hay rutas que muestran cómo era esa ciudad, la casa donde vivían. Es decir, hay rutas donde la gente se organiza para revisitar. Sobre ese, no sé muy bien cómo llamarlo, María Isabel, turismo, narco, no sé muy bien cómo definirlo. ¿Sobre eso usted qué opina? Me parece muy fuerte todo lo que pasa en Colombia con esa situación. A mí me gustaría mucho que en Colombia existiera un museo de la memoria, que se pudiera estudiar esta historia y este horror para que las generaciones que vienen no repitan este modelo. Usted se siente culpable de una forma u otra. En el libro además habla de eso y en el libro trata de pedir perdón a sus compatriotas, a todos los colombianos que han sufrido enormemente. ¿Pero usted se siente culpable o responsable de todo aquello? Yo me siento moralmente responsable por el dolor de Colombia. No puedo ser indiferente a lo que Colombia vivió. Yo estuve ahí en esa guerra corriendo en el mismo momento en que los colombianos corrían, así que me parece que tengo una responsabilidad moral y el respeto por las víctimas y el horror que mi marido implantó en este país. Usted llegó a ser una auténtica especialista en arte, tenía una colección con esculturas de Rodin, obras de Botero, de Dalí. Hablemos de lo bello. ¿Hay algo
¿Hay algo bello en la violencia? Hablábamos antes en esa banalización que nos ofrece la televisión y el cine, pero ¿hay algo bello en ese estilo de vida, en la vida real, no lo que nos muestra las series? ¿Hay algo bello en todo ello, María Isabel? En esta vida que yo viví, En esa violencia. no, absolutamente. No hay nada bello de ninguna manera. O sea, es muy, muy doloroso, es una vida muy efímera que no tiene sentido, que no tiene ningún valor. Y yo invito a las generaciones que vienen y a los adultos también, que somos responsables de contar esta historia y de mostrarles a ellos que no es el camino a seguir, como lo viene haciendo mi hijo durante una década en todo el mundo, hablando con la juventud y mostrándoles que su padre le dejó como legado que era un camino al que no se debía recorrer. ¿Cuántas vidas le quedan a usted? Porque después de este libro empieza una distinta. Es verdad lo que usted dice, hace una catarsis tremenda sobre todo lo vivido, ha tardado 25 años en poder ofrecer su versión al mundo. ¿Cuántas vidas le quedan, María Isabel? Espero que sean algunas tantas y que en ella pueda volver a recuperar la alegría, la fe y la esperanza de tener un espacio en la sociedad como mujer y como ser humano. Hoy ha venido usted vestida de negro y permítame, repasando algunas de las imágenes recientes de usted, parece que va de luto. Parece que usted lleva, en España ya se ha perdido un poco esa costumbre, pero hasta hace poco la gente en la pérdida siempre iba de negro y ocurre en Latinoamérica igual. ¿Siente usted, le acompaña a usted el luto todavía? Sí, yo creo que tengo un gran luto en mi corazón todavía, de todo este dolor, del dolor de mis hijos, de las víctimas del país y de todo este dolor que me dejó mi gran amor, porque yo puse todas mis esperanzas y toda mi fuerza y mis sueños en él. Y bueno, encontrarte como de alguna manera desprotegida en el mundo, donde no cabíamos en ninguna parte, es muy doloroso. Es muy doloroso levantarse cada mañana y volverse a elegir en una sociedad que en muchos espacios no te quieren ver, no te quieren mirar, no te quieren reconocer. Es muy doloroso. Habló usted, es curioso, ha utilizado la palabra amor, su gran amor. Eso ya acabó. Lo idealicé a Pablo todo el tiempo hasta que empecé a escribir este libro y empecé a poder conocer el personaje con el que yo vivía. Pero bueno, el mismo tiempo que tardas en como tatuarte en tu cuerpo, idealizar un ser humano, yo creo que es un tiempo largo también volver a desmitificar ese personaje. Una última cuestión, ¿su marido cómo murió? Porque a día de hoy todavía, eso que le contaba sobre la ficción y la realidad, todavía no tenemos claro qué ocurrió ese día, en 1993. ¿Cómo murió su marido? Mi marido se suicidó. Nosotros hicimos una investigación para el libro de Pablo Escobar, mi padre, el que escribió mi hijo, y realmente uno de los primeros pasos que él dio para suicidarse fue llamarnos todo el tiempo. Utilizar un teléfono que estaba controlado. Exacto. Y él nos tenía absolutamente prohibido de que el teléfono era la muerte y que por ningún motivo lo podíamos utilizar. Yo creo que él se dio cuenta que nosotros estábamos en una encrucijada, estábamos de rehenes del Estado colombiano, de rehenes de sus enemigos y rehenes del mismo. Y la vida mía y de mis dos hijos dependía del estado de ánimo de cualquiera de las tres partes. Y yo siento que él se dio cuenta que si él no se iba de este mundo, los muertos que seguían éramos nosotros. Así que siguió insistiendo, llamándonos, y eso le ocasionó la muerte. Él siempre andaba con su pistola y nos decía que él se iba a pegar su tiro porque jamás se dejaría llevar a los Estados Unidos. Victoria Eugenia Henao, conocida como María Isabel Santos Caballero,
quizá la gran película es la suya, la de usted, la que cuente su vida. Hoy viene a presentarnos su libro, Pablo Escobar, mi vida y mi cárcel, sobre quién fue su marido hasta su muerte en 1993. Mucha suerte con su cuarta, vamos a decir que esta es la cuarta vida. Mucha suerte y no se junte con malas compañías. Un verdadero placer. Muchas gracias. Muchas gracias.